En este video vamos a ver algunas características que se han modificado en la versión 4 y la versión 5 de V-Ray para SketchUp con respecto al tema de iluminación, que es lo que estamos tratando en esta clase. Para todas las luces han cambiado una serie de características que son las primeras que vamos a considerar. Vamos a tomar como ejemplo la luz rectangular. Supongamos que queremos crear una luz rectangular, nos vamos al icono correspondiente y creamos la luz rectangular. Lo primero que vamos a ver es que la característica con la que se representa la luz que acabamos de generar ya no es un plano similar a los planos generados dentro de SketchUp, una cara con un frente y un contrafrente, sino que ahora se trata de un icono representado en estructura de alambre con una flecha que nos está indicando la dirección en que se va a iluminar. Si abrimos los parámetros de configuración avanzada, vamos a ver que la primera novedad que tenemos es que se ha agregado una vista previa donde se van mostrando las características de la luz que estamos generando. Por ejemplo, si le queremos cambiar el color, vamos a ver cómo interactivamente se va mostrando los cambios que vamos generando. Si le aumentamos la intensidad, se aumenta también la intensidad en el previo. Es decir, que este previo nos va a ir mostrando cómo va a ser el resultado de la luz que estamos generando en función de los parámetros que vayamos configurando. Otro aspecto importante que ha sido modificado para todas las luces es que ya no nos aparece el cuadradito que nos permitía tildarlo o destildarlo para indicarle que la luz iba a estar prendida o apagada, sino que ahora en el extremo derecho de la barra de título aparece una pequeña barra deslizante con la cual podemos indicarle que la luz va a estar prendida o va a estar apagada. Lo mismo vamos a lograr con el icono que está a la izquierda del nombre en la sección principal del listado de luces existentes, que también si picamos sobre el mismo y está prendida se va a apagar, y si picamos sobre ese icono cuando la luz está apagada se va a prender. Es decir, que es una llave que puede prender y apagar la luz. Ha desaparecido la pestaña Main que encontrábamos en la versión anterior y básicamente ha sido reemplazada por una nueva pestaña que se llama Parameters, aunque también se han reorganizado la ubicación de los diferentes parámetros con los cuales podemos configurar una luz. Por ejemplo, en la pestaña Main encontrábamos la variable que nos permitía encender y apagar las luces, y también encontrábamos la variable que nos permitía indicar si esa luz iba a ser visible o no. Esa opción ahora está incluida dentro de la pestaña Option y funciona de la misma manera, es decir, es un casillero que podemos indicarle que no se vea la fuente de luz, pero sí el efecto de la luz, o podemos decirle que queremos que no sea invisible, es decir, que se vea la fuente de luz. En la misma vista previa podemos ver el resultado. Si nosotros tildamos este casillero, no se ve la luz, pero sí se ve el efecto que esa luz produce. Si lo destildamos, se ve el efecto, por supuesto, pero también se ve la fuente de luz correspondiente. Entonces, como características generales que vamos a encontrar en todas las luces de V-Ray, tenemos el cambio en la representación del icono, la aparición de la vista previa, la eliminación de la pestaña Main, en su reemplazo se generó esta pestaña Parameter, y la manera en la que podemos encender o apagar una luz, que se eliminó el cuadradito tildado que teníamos en las versiones anteriores y se reemplazó por la barra deslizante y por el icono ubicado a la izquierda del nombre en el sector principal del listado de luces. Ahora tenemos algunas características particulares en cada una de las luces que son las que vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, con respecto a la luz directa, que recuerden que es una luz que está siempre, que no la tenemos que crear, vamos a ver que como en todas las luces ha desaparecido la pestaña Main y ha sido reemplazada por la pestaña Parameters, pero dentro de la pestaña Parameters encontramos que tenemos varias subpestañas. La pestaña Color e Intensidad es básicamente donde se encuentran los parámetros que más hemos desarrollado en el video correspondiente de la versión 3.4, donde encontramos la intensidad y la posibilidad de modificar el tamaño para determinar el degradado que se va a producir entre la zona iluminada y no iluminada. Y también podemos determinar el color de la luz. Es decir, que en esta subpestaña Color e Intensidad están los parámetros que hemos desarrollado en mayor detalle en la clase correspondiente. Se ha agregado una nueva pestaña que es para personalizar la orientación, que si la abrimos aparece inicialmente desactivada, por eso está apagada, pero que si nosotros la prendemos vamos a poder determinar el ángulo en el plano horizontal, desde donde queremos que ilumine el sol, y también el ángulo en el sentido vertical. En el sentido horizontal vamos a ver que tenemos 4 puntos característicos, el I, el menos I, el X y el menos X.
El I está representando la posición del verde sólido de nuestro modelo y el menos I está representando la dirección del eje verde en línea de trazos y el X está representando el eje rojo sólido y el menos X del eje rojo en línea de trazos. Teniendo en cuenta eso, nosotros podemos determinar desde dónde queremos que ilumine el Sol en el sentido horizontal y desde dónde queremos que ilumine el Sol en el sentido vertical. Siempre se va viendo en la vista previa las características finales que vamos a conseguir con los parámetros que estamos configurando. Por supuesto que si nosotros activamos esta opción, es decir, al prender la opción de orientación personalizada, se anula la orientación que hemos determinado dentro de SketchUp. Si recuerdan, en SketchUp, en la bandeja sombra, nosotros hemos determinado un día y hora en el cual queremos representar nuestro modelo. Desde el momento que nosotros activamos la orientación personalizada, se anula el día y hora que hemos establecido en SketchUp. Esta herramienta de orientación personalizada puede resultar cómoda en algunos casos, pero tengamos en cuenta que perdemos el control de poder establecer la realidad de la iluminación que vamos a tener en cada día y hora, que sí podemos establecer desde SketchUp. Como hemos dicho en el ejemplo de la luz rectangular, la opción de invisibilidad está dentro de la pestaña de opciones. En cuanto a la luz domo, vamos a crear una luz domo para ejemplificar. Respetan los cambios generales como la vista previa, la desaparición de la pestaña Main, etc. Pero lo importante aquí es que cuando estábamos utilizando la versión 3.4 habíamos visto la necesidad de indicar si queríamos que el domo solo tenga injerencia en el hemisferio superior, es decir, en los 180 grados desde la mitad para arriba de la imagen, o que afecte a la totalidad de la esfera. Y ese parámetro lo encontrábamos dentro de las pestañas de opciones, en las versiones que hemos visto en clase. En esta versión, sin embargo, está dentro de la pestaña parámetros y es esta que está aquí, que tiene dos opciones. O el hemisferio, que estaría haciendo referencia al hemisferio superior, es decir, la semiesfera superior, o tomamos la esfera completa, en cuyo caso no solo va a afectar al sector superior, sino que también va a afectar al sector inferior. También habíamos visto en la clase correspondiente que si queríamos girar el icono de tal manera que visualicemos no el sector que estamos visualizando en la parte de atrás de nuestro modelo, sino otro del sector que corresponde a ese HDRI, teníamos que activar una opción que se llamaba Look DOM Light, que también estaba en las pestañas opciones. En estas versiones tenemos que activar la opción que se llama Use Transform, que está aquí también dentro de la pestaña Parámetros. Cuando creamos una luz spot, teníamos una pestaña que se llamaba ángulo, que nos permitía determinar el ángulo donde la iluminación iba a ser máxima y también el ángulo donde se difumine la luz. En este caso esa pestaña también ha desaparecido y esas variables han sido incluidas dentro de las pestañas Parameter, donde tenemos el cono de iluminación principal y tenemos esta segunda variable que nos permite determinar el ángulo de penumbra, es decir, el ángulo a lo largo del cual la luz va a pasar de ser máxima a difuminarse para llegar a no iluminar. Y la opción de Decay, que era la que nos permitía determinar si iba a existir y en el caso que exista cómo iba a ser la disminución de la intensidad de la luz desde el punto máximo hasta el punto mínimo, es decir, a medida que se aleje de la fuente de luz. En la versión anterior la teníamos dentro de la pestaña opciones, aquí también la tenemos dentro de las pestañas parámetros, y la opción que en la versión anterior se llamaba lineal, en este caso se llama no delay, que significa que no va a haber ninguna disminución en la intensidad de la luz desde la fuente a medida que se aleja. Un detalle importante que tenemos que tener en cuenta en el momento que vamos a determinar la intensidad de nuestra fuente de luz spot es que ahora la opción Decay, que antes venía configurada inicialmente como lineal, es decir, que no existía una disminución de la intensidad de la luz a medida que se alejaba del punto inicial, en estas versiones viene configurada como inversa al cuadrado, de tal manera que la disminución de la intensidad de la luz a medida que se aleja de la fuente va a ser importante. Por lo tanto, si nosotros ponemos valores de intensidad relativamente bajos, si ponemos por ejemplo 200, vamos a notar que ilumina poco, porque la disminución de la intensidad va siendo importante a medida que se aleja dentro de la fuente de luz, y si la consideramos por ejemplo la iluminación en el piso, vamos a notar que es una iluminación baja.
por lo tanto tendremos que usar valores relativamente altos si queremos mantener esta opción activa. Si no, por supuesto, tendremos que usar la Don't Decay, que lo que hace es indicarle que no haya una pérdida de intensidad a medida que se aleja de la fuente de luz. Lo mismo ocurre con la luz Omni, por ejemplo. Generamos una luz Omni. Vamos a ver que también la variable Decay está configurada como inversa al cuadrado, por lo que se va a producir una disminución importante de la intensidad de la luz a medida que nos alejamos de la fuente de luz. Este factor hay que tenerlo en cuenta en el momento que determinamos la intensidad. En cuanto a la luz ambiente, vamos a ver que ahora la posibilidad de generar mapas distintos al general para determinadas situaciones, como es para la iluminación global, para reflexión o para refracción, que en las versiones que hemos visto estaba dentro de una pestaña específica, en estas versiones ya ha sido incluida dentro de la pestaña principal. Y otro aspecto que es importante es que cuando estamos eligiendo la imagen que vamos a utilizar de fondo, decíamos que teníamos una variable llamada VW que era necesario configurar adecuadamente para que el resultado sea adecuado. Y esa variable constituía una pestaña específica llamada VW. En este caso ya no existe esa pestaña, sino que la variable está dentro de esta pestaña y la variable es llamada tipo y por defecto ya viene configurado en Environment, que es la opción que necesitamos elegir para que funcione correctamente la imagen en la luz DOF. Eso en cuanto a algunos cambios que se han producido en los parámetros y en las características de las luces que ya hemos visto en la clase correspondiente.